RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y 5, 2 y 6, 1 y 6 en las Islas Canarias. Te digo, Alex, que por tu culpa estamos cambiando lo que debíamos pensar en el programa. 633 50 50 11 por si queréis mandarnos algún mensaje. Blanco Radio RNE, las redes sociales, por si queréis conectar con nosotros. Hay un segundo tema, nos vamos a ir hasta Francia para hablar de un personaje fascinante, Lady Nazca, que no tenéis que perderos, pero nuestro primer tema está con el doctor Alex Escolar Gascón. Soluciones, quiero que me des alguna respuesta, no sé si soluciones. Déjame que coja tu libro de nuevo. Todo tuyo. Dame alguna respuesta. ¿Cómo podemos defendernos ante ese mal, ante ese daño, cuando entra alguna cosa mala en nuestra vida? Y penetra porque nosotros abrimos puertas o porque somos malos, tenemos malos pensamientos, es un castigo de Dios. Hay una permeabilidad, como comentaba antes, y uno de los primeros pasos es saber negociar. ¿En qué punto nos exponemos? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a gestionar, a cargar? ¿No? Por momentos sociales, por cuestiones culturales, por X, lo que sea. Estamos en un punto en el que la confrontación se tolera poco, la gente toma muchas decisiones, pero es poco consecuente con las decisiones que toma, y en estos temas eso es algo extremadamente importante. Entonces, por lo tanto, lo primero es revisarse a sí mismo, ¿no? Eso como punto de partida. Déjame que te diga, si uno tiene buenos pensamientos, vienen buenas cosas. Si uno tiene buenos sentimientos, vienen buenas cosas. O de repente te encuentras con el mal. De repente te encuentras con el mal. Bueno, el mal se aprovecha de los buenos pensamientos. ¿Sí? Desafortunadamente, sí, claro. Es decir, la tentación no deja de ser, ¿no? Digamos, uno de los recursos que el mal usa para hacernos perder. Entonces, hasta los buenos pensamientos uno también tiene que revisarlos. Y saber, sobre todo, bueno, identificar hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Uno de los recursos también que yo creo que es importante poner en valor es el discernimiento. Muchas veces pensamos que hay algo ahí fuera de nosotros, ¿no? Que nos quiere mal, que nos quiere, pues bueno, afectar, que nos está, pues bueno, perjudicando de alguna forma. Si bien no podemos elegir qué es lo que nos pasa en la vida, yo siempre digo, bueno, algún margen de negociación sí, ¿no? Para decidir cómo participamos de ello y discernir qué parte depende de mí, qué parte está fuera de mí, ¿no? Entender qué debe ser mi respuesta y qué es lo que puedo aprender también de lo que me rodea. Eso es un recurso que pienso que puede ser bastante útil. Otro recurso, el poder de lo simbólico, la coherencia de lo simbólico. Es decir, está comprobado, ¿no? Un señor en una oficina, que trabaja en oficina, ¿no? Si tiene una foto de un ser querido sobre su mesa, estadísticamente el nivel de producción de ese señor aumenta. Si tú le quitas ese estímulo, bueno, no es que la producción se nos caiga, pero no es tan eficaz. Claro, ¿qué está sucediendo ahí? Bien, pues también hay estudios que demuestran que estadísticamente una persona cristiana creyente, ¿no? Que dentro de la habitación del hospital tiene una cruz con la que se identifica, bueno, eso induce a un estado de tranquilidad, de confianza, que hace que mejore la recuperación. Eso, al fin y al cabo, ¿de qué nos está informando? De una coherencia simbólica, ¿no? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué te estás identificando? Eso, y cuidar justamente eso, creo que también a nivel espiritual y psicológico es muy importante. ¿Y el amor sería una solución? No sé si los científicos sabéis lo que... Bueno, tú sí lo sabes como ser humano, pero... El amor. Un minutito que nos tenemos que marchar, que está esperando Lady Nazca. Yo como ser humano hago lo que puedo. Amar es entregarse. Ese es el resumen que podría decir, ¿no? Es entregarse. Y entregarse a distintos niveles. No sé yo si sabemos amar, pero sí sé que si el amor es la respuesta, me gustaría replantearme la pregunta. Me gustaría entrar más a fondo, ¿no? En cuál es ese origen de por qué estamos llamados a amar. Para el cristiano, la respuesta a través de la fe es Cristo, pero esa es solamente una de las respuestas.
Mira cómo me he quedado. Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Muchísimo. Forma de contacto contigo. Primero te digo, te emplazo para que sigamos hablando. Me tienes que seguir contando muchas cosas acerca de las posesiones y de todo este tipo de diferentes tipos de fenómenos que has estudiado o que estás estudiando. Así que para la nueva temporada, si quieres. Yo encantado, muchísimas gracias, o sea, muy agradecido, claro que sí. Vale, forma de contacto contigo si quieren saber más. Pues estoy en redes sociales, Instagram, @AlexEscolab, Escolab, justamente el lab del laboratorio que dirijo, en Twitter Alex Escola G, en Facebook que me busquen por mi nombre, Alex Escola Gascón, y ahí les apareceré. Y correo electrónico, pues alexeg@blanquerna.url.edu. Vale, ya me contarás, alguno de tus jefes ha escuchado el programa y te dice algo, ¿vale? Seguro que le ha gustado. Lo reconduciremos. Ha sido un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Radio Nacional de España. La radio por delante. ¿Puede la tecnología ayudarnos a mitigar el calor? Sí. Cruce de cables. Descubrimos cómo los gemelos virtuales son unos grandes aliados frente a las altas temperaturas. Con las que se puede jugar para intentar simular un entorno que impacte menos a la hora de asumir este incremento de temperaturas, ¿no? Cruce de cables. David Sierra. Además, conocemos la revista de Buego, la primera en papel dedicada en exclusiva al videojuego español. Cruce de cables. Tecnología para entender el presente. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Dos y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias. Hay más temas esperando esta noche. Tras esa introducción nos vamos a descubrir a un personaje fascinante y un lugar fascinante. Y hoy vamos a viajar hasta uno de ellos. Y de paso vamos a repasar la vida de una heroína y lo haremos de la mano de Lady Nazca. Según los datos que tenemos, está inspirado en una historia real de María Reiche y narra el viaje extraordinario de una mujer adelantada a su tiempo que dedicó su vida a estudiar y proteger uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes de la humanidad. Y para hablar de ello, nos vamos hasta Francia para hablar con un invitado al que ya saludamos, Damien Doxat. Buenas noches, Damien. Buenas noches, Miguel. Qué bien que hablas castellano, ¿no? Sí, un poquito. Espero que sí. Espero que está llegando, que la gente pueda entender mi castellano. Espero que sí. Seguro que sí. Supongo que hablas castellano porque has viajado muchas veces supongo que a Perú. Sí, me fui muchas veces a Perú. Sí, hace muchos años. Y muchas veces también yo viví como 2 años en Perú durante la pandemia. Qué país más fascinante, ¿eh? Déjame que te presente, actor y director suizo, residente en París, estudiaste en la Escuela de Arte Dramático Cours Florent y posteriormente en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Has trabajado en teatro con prestigiosos autores y en el cine también has colaborado con un montón de gente y has hecho tu primera película, tu primer largometraje de ficción titulado Lady Nazca. Y te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Lady Nazca? ¿Por qué Lady Nazca? Porque yo encontré a María Reiche en 1996, cuando yo fui como un muy joven, un hombre muy joven, y yo me fui por la primera vez en Perú, y yo encontré a ella en el mitad del desierto, y para mí fue algo tan fuerte para un joven que encuentra este tipo de vida, que yo tenía las ganas de traducir esta vibración, esta fuerza, esta emoción que me da este encuentro con María hace muchos años. O sea que la conociste personalmente a ella. Sí. Yo encontré a María Reiche al final de su vida, porque en 1996 ella
tenía como 95 años y fue el último momento de su vida. Y yo trabajé con su asociación, con la gente allá en Nazca. Y sí, yo conozco a ella, sí. Y también es que yo me fui muchas veces a ver la asociación de María Reiche y yo trabajé como asistente de los arqueólogos en Nazca. Entonces, yo conozco también María Reiche y también la línea de Nazca. Me fui a trabajar en la línea de Nazca. Solo como asistente, no como arqueólogo. Cuéntame, yo tuve la oportunidad también de estar allí y verles a la gente que estaba trabajando. María ya había fallecido, pero qué apasionante. Cuéntame un poquito la historia de María. Nació en 1903 en Alemania y cómo llegó, estudió matemáticas, tengo aquí en la Universidad de Dresde. ¿Cómo fue a Perú y cómo se apasionó con esta historia? Sí, María cuando tiene como 28 años y estamos en los años 1932 y muchas cosas pasan mal en Europa, en Alemania, pero en Europa también, con el nacionalismo, con la política. Entonces hay mucha gente que tienen la oportunidad de ir afuera del país, afuera de Europa. Y ella tiene la oportunidad de trabajar en Cusco, en una familia alemana, como gobernante, como se dice gobernante, como... Sí, entendemos lo que significa, sí. Como gobernante de los niños. Entonces se fue de Dresde a Cusco. Y fue un viaje increíble para ella, porque ella llega a Perú y encuentra a los peruanos, la cultura peruana, y se enamora completamente de Perú desde este momento. ¿Cómo sería Perú en 1932, antes de que llegaran las hordas de turistas, verdad? Sí, no hay turistas y también no hay avión, es con un bote, es un mes de bote. En barco tenían que ir hasta allí, ¿verdad? En barco, discúlpame, un mes de barco, sí. Y creo que conoce a un estadounidense que le cambia un poco la vida, ¿no? Sí, pero esto es un poco más tarde, porque en Cusco no le pasa bien con la familia alemana. Entonces, después de un año, María necesita regresar a Alemania, porque no puede trabajar más con en la familia de Alemania. Pero cuando llega a Lima, él toma la decisión que sin permiso, sin pasaporte, sin nada, tampoco me voy a estar en Lima, no me voy a regresar a Alemania. Entonces, así elige que él va a vivir en Perú. Entonces, empieza su vida en Lima sin nada, sin papeles, sin nada. Y es así que encuentra a Amy Meredith, que fue su amiga, y Amy Meredith tenía un café. Y en este café, María encuentra a Paul Kosok, que es un arqueólogo bien importante, americano. Y Paul Kosok pregunta a María si ella puede trabajar con él como asistente. Y es así que María llega al desierto de Nazca con Paul Kosok. Pero la idea de Paul Kosok fue de encontrar como antiguo sistema de irrigación. Ajá. Entonces, cuando encuentran una línea y otra línea, para Kosok no fue tan importante, porque para él no fue irrigación. Pero para María fue algo increíble, porque fue algo como una geometría con manos grandes, con manos gigantes. Entonces es así que María regresa poco a poco sola para encontrar más figuras, más cosas en el desierto.
Estamos en 1949 más o menos, ¿no? Escribe un libro, El misterio en el desierto, donde presenta sus primeros descubrimientos. Ella era matemática y, bueno, luego te preguntaré qué crees que son las líneas de Nazca y qué pensaba María que eran las líneas. ¿Cuestiones para irrigar o algo más? No, nunca tenía la idea que es para irrigar. Es más, casi del inicio tenía la idea que puede ser algo con el sol y con las estrellas, como un calendario, un gran calendario. Pero también como las líneas de Nazca son tan enormes y grandes y hay muchas líneas, hay miles de líneas. Entonces no hay solo una explicación, no solo hay una solución. Tú sabes, la línea de Nazca. Nazca sí. Es una civilización de 700 años. 700 años. Entonces, las líneas de Nazca es un proceso de 700 años. Entonces, es enorme. No es solo una cosa, no es esto o esto. Es algo que casi es imposible de entender, es tan grande. ¿Y cómo María descubrió un montón de líneas? ¿Cómo las descubría si no se pueden ver? Hay que elevarse para poder verlas. El mono, la araña, toda esa cantidad de líneas tan increíbles que cuando uno las ve se queda alucinado. ¿Cómo las fue descubriendo? Sí, lo interesante es que la gente pasa en este desierto por siglos, por 100, 200, 300 años. Toda la gente camina en el desierto, pero muchas veces la gente no ven las líneas, porque las líneas dependen del sol, dependen de la luz. Algunas veces casi podemos caminar en la línea sin verlas. Entonces necesitamos estar bien sensible, bien preciso y necesitamos ver bien las cosas. Pero tú puedes ver, por ejemplo, tú no puedes ver el mono completamente, pero tú puedes ver que sí, hay una figura y después tú puedes seguir y caminar y después tú puedes entender que sí, es un mono. Solo que tú no puedes ver completamente el mono, pero tú sabes que hay algo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Damián de Ojasá, hablando de María Reich y de las líneas de Nazca. En 1954, María salvó las figuras de Nazca de la destrucción porque querían hacer campos de algodón. Sí, en este momento la idea fue de hacer algodón en el desierto, porque el desierto es cerca de Nazca, de la ciudad de Nazca, y en Nazca hay haciendas, hay gran propietarios. Entonces sí, tienen la idea que podemos poner todo es muy plano, es muy bien para hacer un algodón, y es en este momento que María batalla tan fuerte y se fue en el Congreso, y fue la primera vez que una señora se va al Congreso para defender algo y para hablar y para explicar a los congresistas que no podemos destruir y es en este momento que María por la primera vez es un poco famoso en Perú, porque antes María fue más como la loca. La gente no sabe qué hacer con esta mujer que está trabajando en el desierto todo el día, como bajando el desierto. ¿Por qué? Pero en este momento, en los años 50, la gente entiende, es algo especial. Hay algo especial en Nazca. Por la primera vez, después de casi 15 años trabajando, la gente entiende que sí, es importante. Es muy curioso la unión que tuvo María con la cultura nazca. No venía como en otros momentos, como la europea, que está por encima de los indígenas, de verdad. Se integró con Juana y su familia, conecta con ellos y empieza a descubrir verdaderamente la cultura peruana. Sí, lo que es muy interesante con María y
el personaje de la película y también María de verdad es que es alguien muy moderna. No es una europea que llega en Perú y que dice es así, o que mira el Perú como de arriba. No, es alguien que trabaja por este país, que le gusta este país, que está completamente en la cultura, que ama esta cultura. Es la razón por la cual me parece que los peruanos, a los peruanos les gusta mucho María Raiche. Le gusta mucho porque al final de su vida... Ver desde arriba, quizás donde ahora se pueden ver las líneas, esa plataforma que está a mitad de la Panamericana. Sí, no, ¿en qué año? Esto es en los años 70, ¿eh? En los años 70, vale. Sí, en los años 70 María ha hecho esta plataforma, un mirador para ver las líneas de Nazca. Porque el problema es que por muchos años María trabaja sola. Y después, en los años 50, hay el Congreso. Pero después, hasta mitad de 70, María trabaja tranquilamente en el desierto. Pero poco a poco, los turistas vienen para ver las figuras. Y poco a poco el mundo entero viene aquí para ver la línea. Entonces, ahora el problema es que María necesita proteger este desierto, estas líneas, porque la gente caminando en las líneas es terrible. Entonces, es así que María pregunta para construir un mirador para que los turistas puedan ver, y los peruanos, y la gente, toda la gente pueden ver las figuras de un mirador, sin destruir las figuras. Es increíble porque se hizo esa carretera, la Panamericana, que creo que también destruyeron unas cuantas líneas, ¿verdad? Sí, destruyen el Lézard, Juan, no sé cómo se llama, el Lézard, sí, el lagarto. Ah, sí, lagarto, sí. El lagarto. Es que el lagarto está corta en dos. Con en 1994 logró que las figuras fueran incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Qué increíble, ¿eh? Sí, fue su última batalla. Fue muy importante porque para proteger las figuras, este es un punto muy, muy importante. ¿Qué sentiste cuando viste a María? ¿Qué sentimiento te produjo verla? Tú sabes, María en este momento, en 1996, fue realmente al final de su vida. No puede hablar, casi no puede hablar, no puede ver. Fue en un hotel en Nazca y fue alguien... En la noche vamos a verla, hablar algunas palabras, pero lo que fue muy fuerte es ver a alguien que ha hecho 50 años de una cosa en el mitad del desierto y sin todo el tiempo sin ayuda de nadie. Sí. Entonces para mí fue más una experiencia de vida, su manera de vivir, su alma, su fuerza. Todo esto fue tan importante para mí porque en este momento yo me fue como en una escuela de teatro con artistas, con directores, con gente de arte, pero esta gente para mí es nada, pero María tenía como una experiencia de vida tan profunda y cerca, también interesante, cerca de ella misma, de su destino, de su camino de vida. Parece que fue realmente un real camino de vida. Es lo que me toca en mi corazón, en mi alma en este momento. Yo tuve la oportunidad, he tenido 2 veces o 3 de ver la casa donde vivía. Dejó de ser la loca de las líneas, ¿verdad? Además una casa súper humilde allí, al lado del desierto, ¿verdad? Sí, es una casita de, no sé, 6-7 metros cuadrados. Es nada, es una habitación con nada, con tierra y
una cama y esto es. ¿Y sí, qué creía, muy simple. qué creía María después de tanto tiempo, de tanta investigación, que eran las líneas de Nazca? Yo creo que después de que cuando María estudia tan mucho tiempo la línea de Nazca, podemos entender que es un proceso, es un proceso que toma tan mucho tiempo que no es una explicación, hay muchas cosas, es muy complejo, pero que es un calendario astronómico, hay líneas y sí, hay que son de verdad en dirección del Sol, de la Luna, de las estrellas, y que también hay otra explicación que puede ser más como tribu, como un grupo de una familia que tiene el mono es una familia, el otro animal es araña, una representación del otro animal, del otro. Y también son como regalos para los dioses. Que son los dioses, son las estrellas y la luna, son la gente, los dioses que pueden ver de arriba, ¿no? Ajá. Y también lo que cada vez María dice es que las líneas de Nazca son una obra de arte. Entonces, una obra de arte no hay cada vez una explicación de todo. Es una obra de arte cuando tú estás en frente de una pintura, de algo muy fuerte. Tú puedes sentir esta pintura, pero tú no puedes explicar y dar explicación de todo. Entonces, para María fue una obra de arte gigantesca. Y es la verdad. En el mundo no hay pinturas tan grandes. Qué bonito, Damien, cómo lo cuentas, cómo lo expresas, con qué pasión. Voy contigo ahora. Estuviste en las líneas de Nazca, estuviste trabajando como colaborador. ¿Qué sentiste cuando estabas allí en medio de todas aquellas líneas? Para empezar, lo que es increíble en el desierto de Nazca, pero todos los desiertos, pero particularmente en el desierto de Nazca, porque es un desierto de piedra. Cuando tú caminas un paso y el otro paso, tú puedes sentir tus pasos en el suelo, ¿no? Pero estos pasos, las piedras son las mismas de hace 2.000, 3.000 años. La vida no cambia. Entonces, tú no sabes si tú estás caminando hoy o hace 2.000, 3.000 años. Porque en el bosque, por ejemplo, o en una ciudad, las cosas cambian, pero en el desierto no. Entonces, a mí, para empezar, el desierto hay algo completamente metafísico, hay algo muy fuerte. Tú estás solo en el mitad de como una página blanca. Esto es lo que me gusta. Y después empiezan las figuras y empieza un punto de vista, una manera de vivir, una manera de ver el mundo que es totalmente diferente de la manera de que nosotros vivimos el mundo. Y la conexión con el mundo, con estas líneas y dibujos, podemos ver que es una conexión con el mundo completamente diferente. Entonces, fue mucha emoción de estar al frente de estos dibujos en el mitad del desierto, sin entender bien cómo es posible. ¿Hay alguno que sea el más especial, tu preferido? Supongo que habrás visto todas las figuras, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el árbol. Hay un árbol. Sí. Me encanta el árbol. Me habían dicho que eras un tipo especial también. Eres muy grande viendo las cosas así. Hay mucha gente que piensa que esas líneas están hechas por seres extraterrestres o para llamar la atención de seres extraterrestres o dioses. ¿Tú qué crees? Yo no creo en esto, pero María tenía una explicación. Cuando la gente dice que sí puede ser extraterrestre, María dice sí. Me parece bien que la gente que tienen como que pueden ir en el cosmos, que pueden viajar en todo el cosmos, necesitan
pistas de aterrizaje para ir en el mundo. A ella no le parece bien correcto esto. ¿Por qué pistas de aterrizaje? Por gente que pueden ir en todo el cosmos. Entonces fue la respuesta de María. Pero, no sé, extraterrestre o... Dioses, quizá. O dioses, a mí me gusta que es un punto de vista en conexión con el mundo que hacemos, la gente de Nazca hacen dibujos gigantes, un sistema de calculación en línea muy grande que ellos no pueden ver, pero que los dioses pueden ver. Es algo humilde, es algo muy interesante, que bien lejos de nuestro punto de vista. Es algo que, tú sabes, es algo que también que el mundo, los peruanos son partes del mundo. Nosotros, nuestra cultura, tenemos la idea que estamos encima del mundo, ¿no? Que el mundo está para nosotros, pero a ellos tienen la idea que no son parte de este mundo. Es la razón por la cual también yo quiero hacer la película, para cambiar un poco esto, que estamos parte del mundo. ¿Sí? Ahora te voy a preguntar sobre la película. Quizá hemos olvidado muchas cosas que esas civilizaciones, por ejemplo la de Nazca en Perú, tienen todavía muy cercano, ¿verdad? Nosotros en Europa hemos olvidado todo eso. Estamos encima del mundo, como tú decías. Sí, totalmente. Pero el bueno es que algo con el cambio climático, estamos en un punto que nosotros necesitamos elegir qué vamos a hacer. Y necesitamos cambiar de conexión con el mundo. Entonces, es la razón por la cual me parece muy interesante de tener esta historia para dar al público esta idea que podemos estar parte del mundo. Porque en la película, María está haciendo una experiencia de estar parte del mundo y no estar encima del mundo. Al inicio está encima, pero después está parte de la cultura peruana, parte de Juana, de su familia, de su cultura, parte del mundo y parte de su interioridad también. Vamos en los últimos minutos con la película. ¿Dónde la rodaste? ¿Dónde rodaste la película de Lady Nazca? El rodaje fue completamente en Palpa, Nazca y Lima. Palpa es un pequeñito pueblo como a media hora de Nazca. Y con unas líneas increíbles también, ¿eh? Sí, porque las líneas no podemos filmar en la línea real. Entonces la línea real es con el dron al final, más tarde en la película, ¿ok? Pero todo el resto de la película, todo el momento cuando ella trabaja en las figuras, hemos recreado las figuras a 2 horas de Nazca en un desierto puro, en desierto completamente afuera del mundo, sin conexión, sin internet, sin nada. Es un sitio casi el más lindo del mundo que yo he visto y me gusta tan mucho. Con muchos años me fui solo en esta parte del desierto, solo. Y después me fui con el grupo de película, como 80 personas para recrear las figuras. Y fue como un niño. No puedo creer que ahora hay 80 personas que están haciendo las figuras y hemos recreado todo, muchas figuras. Y al inicio, la directora de arte, que es española, Blanca, me dice, es un poco grande, podemos hacer como la mitad. Y yo digo, ok, sí, hacemos mitad del mono, por ejemplo, mitad del tamaño, ¿no? Pero cuando yo vi, fue un poco como Disneyland, no fue misterioso. Y entonces yo digo, no, necesitamos recrear exactamente mismo mono. Entonces, después fue tan grande que fue imposible de ver cuando hacemos la filmación. Por ejemplo, en la secuencia con Amy y María, Amy está diciendo a María, ¿dónde está esta figura? No puedo ver nada. Y es la verdad que es tan grande que no podemos ver. Pero lo interesante es que a mí,
yo soy un fan, me gusta mucho el trabajo y las películas de Werner Herzog, y lo que como una broma, es que es interesante porque Werner Herzog ha hecho con un bote encima de la montaña, ¿no? Con Fitzgeraldo. Sí. Pero yo he recreado las figuras de Nazca. Lo hiciste con actores y actrices de primera línea. Y quizá no has pensado que tú estabas predestinado para que quizá María Reis te estaba guiando desde ese otro mundo para que no olvidáramos esta historia. Sí, también la idea es de contar su historia que para no perder este tipo de historia. Pero también para mí la historia de María es un metáforo. Es un metáforo de cada persona, de tú, de yo, de toda la gente, de cómo encontramos nuestra pasión, cómo encontramos algo que es importante para nuestra vida y cómo encontramos poco a poco nuestro camino de vida, que puede ser alguien en el desierto, alguien de solo estar un papá o hacer un radio de muchos años. Es qué camino de vida tenemos y qué hacemos con nuestra vida. Y lo que me gusta con la vida de María es que es un metáforo de porque alguien que camina en el mitad del desierto, que limpia el desierto, que limpia figuras en el mitad de nada, es bien metafórica para dar a la audiencia estas preguntas. Damián, ¿tú has encontrado tu sentido en la vida? Yo no sé si es yo encuentro preguntas que están importantes para mí. Con esta película yo tengo preguntas y me voy en un camino que me parece cerca de mi intuición, sí. Qué bonito. Lady Nazca se va a estrenar en España en este mes de julio. Una lección, es un relato inspirador y fascinante, pasional acerca de uno de los misterios más increíbles que hay en el mundo y un ejemplo de una mujer. Espero, Damián, que hayas disfrutado con nosotros, que busquen Lady Nazca y sobre todo que vayan a verla al cine. Sí. Sí, muy bien. Yo no me la pierdo y me encantaría verla a tu lado o encontrarnos en Perú y pasear juntos por ese desierto de Nazca o el de Palpa y sentir la fuerza que hay en ese lugar y sentirnos parte del mundo y no encima del mundo. Gracias a ti, Miguel. Ha sido un placer tenerte, espero que hayas disfrutado con nosotros. Oh, sí, fue un gran placer. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo infinito y te deseo todo lo mejor. Gracias. Ok, gracias a ti, Miguel. Chao, hasta luego. Au revoir. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Tiempo de misterios, tiempo de más misterios con nuestro compañero Juan Gómez, al que ya le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros. Hoy seguimos en lugares un tanto extraños, creo, ¿no? Es la segunda parte de algo que nos ofreciste hace tiempo. Sí, efectivamente, vamos a introducirnos en tanatorios y en morgues, o más que nosotros, vamos a hacernos eco de una profesional que lleva trabajando en este mundo, en esta, parte tan a veces que no queremos mirar, ¿no? Como es el hecho de la muerte, cómo se presenta, cómo viven aquellas personas que tienen que tratar con los cadáveres. Bueno, pues ahí, en ese mundo, pasan cosas, y en esta ocasión ella nos lo cuenta. Experiencias en la morgue. Laura era la que nos contaba la primera parte y creo que tiene mucho más que
que darnos datos, ¿verdad? Así es, Laura, para poner un poquito en situación, es agente funeraria en tanatoestética y tanatopraxia, es decir, ella se dedica al maquillaje o maquillar a los difuntos, y en ocasiones la tanatopraxia es la que es, vamos a llamarle una ciencia que se dedica a la embalsamación, o más bien una práctica que se dedica a la embalsamación de los cuerpos. Esta es Laura, trabaja en Huelva, y ella misma pues ha querido compartir pues algunas de estas experiencias tan impactantes que desde luego hoy van a ser protagonistas, ya verás. O si pasan cosas extrañas en castillos, en lugares, casas encantadas, etcétera, lo que tiene que haber ahí en una morgue. Ha tenido varias experiencias, ¿no? Creo, Laura, pero ¿cuál fue la primera de todas? Pues fíjate, la primera tiene que ver con algo muy interesante, y es que ella, antes de comenzar a dedicarse de forma profesional, estaba realizando prácticas, y a la vez que hacía prácticas también trabajaba en un bar, en una cafetería. Bueno, pues tras realizar, fíjate, su primera práctica con un cadáver, ella se va a trabajar a la cafetería y de repente se da cuenta que hay una persona que la está mirando como tremendamente interesada. Ella no sabe muy bien qué es lo que ocurre, se acerca a esta clienta. Entonces, fíjate, sucede lo siguiente. Y me dice una de las mujeres, la que me estaba mirando mucho, ¿no? Me dice, ¿te puedo preguntar algo? Digo, sí, dime. Me dice, ¿tú estás estudiando algo de medicina, de forense, algo? Digo, ¿por qué? Miro a mi compañera, porque estas fueron las primeras prácticas y a mí todavía no me había pasado nada paranormal y yo no creía. Entonces miro a mi compañera y le digo, no puede ser. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, porque es que hay una señora aquí que está muy pegada a ti y me está diciendo que tú te has portado muy bien con ella, que ella ha sido una persona que venía de una residencia porque no tenía familia y era una persona que había pasado una vida muy dura, que yo había tenido un gesto muy bonito con ella y que siempre iba a estar conmigo por el gesto tan bonito que yo tuve. Cuando se refería a esa persona, era una persona que estaba muerta, un espíritu que estaba con ella. Efectivamente, ella decía que en su primera práctica había tenido una mujer y que curiosamente lo que había hecho había sido darla la mano como un gesto de afecto, de cariño, a pesar de que evidentemente ya estaba muerta, pero quién sabe si el espíritu de esa mujer estaba viendo el cariño con el cual estaba tratando el cuerpo que había ya desencarnado. Ella está convencida de que algunos espíritus se pueden aferrar a la gente que trabaja en estos lugares, profesionales funerarios. Sí. Claro, como muchas personas, ¿no? Que creen que, bueno, pues el espíritu de una persona fallecida, un amigo, un familiar, pues les acompaña. Bueno, pues ella cuenta lo siguiente. Pues eso, que yo escuché mi nombre, en plan chillando desde el cuarto baño hasta mi cuarto. ¡Laura! Total, que me quito el casco, voy para el cuarto baño y le digo, mamá, ¿qué? Me dice mi madre, Laura, yo no te estoy llamando. Total, que me pongo el casco, me vuelvo para mi cuarto y al rato otra vez. Bueno, me dice mi madre, Laura, chiquilla, que yo no te estoy llamando. Bueno, pues en ese mismo momento, detrás de mi madre, empezó como a aparecer una sombra, la silueta de una mujer. Yo le dije, mamá, ¿qué me ha pasado esto? Que he visto detrás tuya la silueta de una mujer. Mi madre se le descompuso el cuerpo porque mi madre le da un poquito de respeto a esto. Vamos, a día de hoy me sigo acordando de esto como si me hubiera pasado ayer. ¿Cómo lo cuenta Laura, eh? ¿Cómo lo cuenta? No fue la única cosa, ¿no? Creo que tuvo a un compañero que también sintió esa extraña presencia, una extraña presencia. Sí, efectivamente, porque es cierto que muchos hemos tenido la sensación de no estar solos, de ser observados por algo invisible, pero esto es subir otro nivel. Si te parece, la escuchamos. Vale, pues bien, mi compañero se sienta en la sala y él notaba como alguien sentado a su lado. Y sentaba a su lado. Le da por mirar para el lado y ve como la forma de un culo sentado. La silueta de un día de que había alguien sentado. Se levanta y a la vez que él se levanta, la silueta de al lado se quitaba. Se sentaba y la silueta volvía a aparecer, como que alguien se sentaba y se sentaba a la misma taz que él. Él se quedó así, miró así y dijo, ¿qué cojones? Y cogió y se fue pitando, se fue para la puerta de afuera. Experiencias en tanatorios. Creo que hay más. Algo ocurre en una de las salas.
Sí, efectivamente, porque como sabemos en los tanatorios hay varias salas, porque a veces pues coinciden, ¿no?, diferentes velatorios, y en esta ocasión ella habla de un tanatorio, no dice el nombre, pero sí dice la sala 2. Ella está trabajando en ese mismo tanatorio, atendiendo a la familia, a la gente que está pues acompañando al difunto, que está en una de las salas, y de repente recibe una llamada de una sala concreta. Lo que pasa es que esa sala, vamos a decir que es inusual que hubieran llamado. Vamos a escucharlo. Pues nos entra una llamada a administración y en la pantallita del teléfono salía sala 2. Y miro a mi compañera y le digo, en la sala 2 no hay nadie, porque yo soy la que metió a los difuntos y no hay nadie. Y me dice, no cojas el teléfono de la sala 2. Y yo no le eché cuenta y cogí el teléfono. Y era una mujer llorando desconsolada, con un llanto de dolor increíble y llorando que no hablaba. Y yo le decía, señora, se tiene que relajar para yo poderla entender y para poderla ayudar. Y le preparé una doble tila y me fui a la sala. Cuando llegué a la sala estaba precintada. Total, que me voy para mi compañera y le digo, no hay nadie en la sala 2, está precintada. Y me dice, te he dicho que no vayas a esa sala. Aterrador, tremendo, ¿eh? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta Laura? ¿Qué cuentan de esa sala 2? Pues fíjate, esa compañera le empieza a contar una historia. La historia que tiene que ver con un joven que tras celebrar su cumpleaños fallece. Se realiza el velatorio y hay que decir que en ese tanatorio, en aquella sala, hay un cuarto de baño. Esto es clave. Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no?, la familia y en concreto la madre, ¿no?, de este joven que está absolutamente destrozada. Bueno, pues tras el velatorio se realiza un responso, que es un acto religioso de despedida del difunto. En ese momento, Miguel, ocurre algo absolutamente perturbador. Cuando fue el responso, que el responso es a la hora de que te van a llevar a la misa para que despedirte del difunto, todo el mundo empezó a buscar a la madre del chico. Y dónde estaba, todo el mundo empezó a buscarla. Y la funeraria fue al cuarto de baño porque vio la puerta cerrada del cuarto de baño de la sala. Y cuando vio, la madre del chico se había quitado la vida en el cuarto de baño. Dice mi compañera que nunca había pasado nada en esa sala. Pasaba desde que este chico falleció y esa mujer se quitó la vida en ese cuarto de baño. Entonces dicen que su alma ronda por esa sala porque ella no descansa tranquila. Impresionante las experiencias de Laura. Pero creo que tenemos algo más hoy, ¿no? Sí, tenemos algo más, porque en todos los ámbitos donde parece que el resto de los mortales, vamos a decir, miramos la muerte un poquito con miedo, hay profesiones como la de Laura y otros tantos que la miran de cara, ¿no? Y hay una persona, un enterrador, en este caso en México, que quiso compartir con unos amigos a través de las redes su propia experiencia. Todo comienza mientras él está realizando esa labor, la de enterrador, en un cementerio en México, y entonces ocurre lo siguiente. Y resulta de que llegó una señora, me saludó normal. Entonces la señora me dijo, tranquilo que esa labor, tarde que temprano, tiene su recompensa. Entonces resulta de que yo agaché la cabeza, volví a levantar la cabeza a mirar dónde iba la señora. ¿No le parece que por ningún lado está el cementerio solitario? No había nadie. Te faltaba ya que nos contaras. ¿Y qué ocurrió días más tarde con este enterrador mexicano? Bueno, pues este hombre, pues tiene esta experiencia sin más, y días más tarde, efectivamente, como dices, hay un funeral, un entierro, y él tiene que acudir y pide, si es posible, poder ver el rostro de la persona fallecida, casi, fíjate, como una cuestión de superstición, ¿no? Él va a ser quien vaya a enterrar a esa persona, así que quiere hacer ese acto quizá como respeto. Bueno, el caso es que él, efectivamente, mira el rostro de esa persona, es una mujer, y la identifica con la mujer que, como hemos escuchado, varios días antes le había dicho esas palabras. Lo que ocurre es que hay algo más, algo que cuenta este protagonista. Oiga, don Orley, ¿qué le pasó? Entonces yo le dije, ¿cómo le parece que con esta señora hablé
hace 3 días aquí mismo en el cementerio. Entonces la señora me dijo, deje de ser mentiroso, que esta señora estaba postrada hace 40 años y no se podía mover de la casa. Yo le dije, qué pena, pero yo hablé con ella aquí mismo en el cementerio. Experiencias increíbles en la morgue y con los enterradores. Juan, como siempre, un placer. ¿Forma de contacto contigo? Pues rápidamente a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Tenemos muchas historias todavía que recoger de nuestros oyentes, muchas historias que contar, y si queréis más, Terror en Blanco, aquí en nuestra casa, en los podcasts de Radio Nacional. Fuerte abrazo, Juan. Igualmente, fuerte abrazo a todos, Miguel. Hasta pronto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Son las 2:58, 1:58 en las Islas Canarias, hora ya de marcharnos. Las gracias a todos los que habéis mandado mensajes, sobre todo desde Canarias, y a alguna otra gente. Silvia, por ejemplo, dice: Miguel, con tu voz nos regalas las noches desde hace años. Y el centro de control de Túnez, en el túnel de Piqueras en Soria, Rubén, también nos dice que hay mucha gente que nos escucha en Soria. Os dejamos con el resto de la programación, con los servicios informativos, y volvemos en 7 días. No os perdáis los programas que os estamos preparando para el verano. Feliz semana, y que España gane mañana ese campeonato de fútbol que tiene en vilo todo el país. Gracias por la escucha, nos encontramos en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.